En este archivo que tenemos aquí, vamos a ir creando una factura básica. ¿Cómo una factura básica? Vamos a crear varios textos en cada una de las columnas, varios encabezados, para ir agregando información. Vamos a iniciar con productos, precio, cantidad, total. Vamos a ingresar 5 productos básicos. Digamos que son productos alimenticios. Carne de res, carne de pollo, plátanos maduros, coliflor, pan de yuca. Si nos damos cuenta, al momento de escribir dentro de Excel, es simplemente ir escribiendo lo que necesitamos dentro de cada una de las celdas, tomando en consideración que cada celda, cada fila es independiente la una de la otra. Presionando Enter, podemos ir bajando dentro de cada una de las filas. Ahora vamos a la columna precio. Vamos a decir que el precio de la carne de res es 90. El de la carne de pollo es 80. Los plátanos maduros vendrían siendo 75. La coliflor, 20. Y el pan de yuca, 10. Cantidad. Una cantidad cualquiera. 10, 10, 12, 13, 14. Y el total va a venir dado por una fórmula. Ahora bien, ¿qué podemos observar aquí de manera rápida? Primero que todo, el precio debería ir con un formato de moneda que debemos asignarse. La cantidad, como son valores, podría ir con cualquier otro formato. Y a esta tabla deberíamos colocarle tanto línea de cuadrícula, fíjense que se ve todo blanco, líneas de cuadrículas, color en el encabezado y sobre todo un título específico que debería llamarse factura de venta de producto o algo parecido. ¿Cómo vamos a ir logrando cada una de esas partes? Primero, para colocarle al precio el formato de moneda que conlleva, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar completa la columna del precio. ¿Cómo seleccionamos en Excel? Presionamos el clic izquierdo y sin soltarlo, movemos el cursor hacia abajo o hacia donde deseemos seleccionar de manera adecuada. Dependiendo del movimiento del cursor, entonces él va a ir seleccionando. Todo esto sin soltar de ningún momento el clic izquierdo. Luego que seleccionamos con el clic, con el cursor, vamos a donde dice General, en el cuadro de formato de número en la pestaña Inicio, en la parte superior. Si no lo ves, verifica que estés en la pestaña Inicio. Y en la pestaña Inicio, entonces, es que te muestra ese cuadro de formato de número. Hay varias opciones y dependiendo de la versión en la cual tú estés trabajando en Excel, este icono te puede variar. Hay momentos en los cuales este icono te aparece como si fueran dinero en papel y pequeñas monedas, pero es básicamente lo mismo. En este icono tú vas a obtener diferentes formatos de moneda, de contabilidad que tú puedes ir tomando. En caso de que el que tú estés buscando no se encuentre en esas opciones, si le das un clic aquí al cuadro de diálogo, a la pestaña para que se despliegue, entonces podrás obtener más formas o más formatos para tú poder asignarle a tus celdas. Vamos a asignarle un formato de moneda general. Y fíjense cómo él automáticamente asume el formato de moneda. Vamos a decir que ese es el formato, ese formato de moneda que asumió automáticamente no es el que tú deseas. ¿Cómo tú puedes obtener o visualizar todos los formatos de moneda que Excel te da? En la misma caja de diálogo hay una opción al final que dice más formatos de números.
Y en esa opción de más formatos de números, tú podrás ver y obtener todos esos formatos que Excel te trae a ti. Cuando presionamos más formatos de número, él nos despliega una caja de diálogo, fíjense, donde tú tienes todos los formatos que tienes específicamente en la pestaña de inicio, pero aquí tienes más opciones. Tiene el formato cuando sean valores negativos, puedes seleccionarlo o cambiarlo, ponerlo tanto en negativo como en rojo, o entre paréntesis y rojo, y cambiarle el símbolo y las posiciones decimales. Si por ejemplo, yo quisiera que fuera en otro formato, vamos a ver, como yo estoy en República Dominicana, vamos a ubicar el formato de RD o DOP en caso de que el RD no esté. Fíjense cuántos formatos tenemos disponibles, pero en nuestro caso, para hacerlo más rápido, vamos a ubicar el DOP y vamos a especificar que cuando sean valores negativos me lo coloque en rojo y entre paréntesis. Aceptar. Miren cómo automáticamente el formato me varía y cualquier cantidad que yo escriba en esta columna va a aparecer con ese formato. Inclusive, si yo pongo un valor negativo, miren el formato que él me asume de manera automática. ¿Qué nos hace falta en esta opción ahora? Ya tenemos el formato de número, ingresamos los datos, pero nos falta ponerle los bordes a nuestra tabla y el encabezado. Bien, en Excel tenemos que tomar en consideración al momento de seleccionar varias opciones o varios trucos que podríamos tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos trucos u observaciones? Hay dos teclas que combinadas con la tecla de flujo nos sirven a nosotros para trabajar, para movernos con los datos en Excel. Las teclas de flujo son las teclas con las flechas hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda que están en nuestro teclado. Esas flechas nos sirven para movernos en esas direcciones específicamente. Tenemos una tecla que se llama Control, que está en el teclado. Con Control yo puedo moverme de manera más rápida dentro de cualquier rango de celdas. ¿Cómo así? Yo presiono Control y sin soltarlo, y le doy a la tecla de abajo, tecla de flujo de abajo, y entonces él se mueve automáticamente a la última fila que tenga información de esa tabla. Si yo presiono Control y a la tecla de abajo, él se mueve hacia la última fila que contenga información de esa tabla. Lo mismo pasa si presiono Control y le doy a la derecha o le doy arriba. Él se va a ir moviendo a la última fila o última columna que contenga información de esa tabla. Eso es con la tecla Control. Me ayuda a moverme rápido dentro de cualquier rango de información de Excel. Tengo también la que es la tecla Shift. Shift normalmente tiene una flecha parecida a esta hacia arriba. O si no, dice Shift, que está siempre acompañada de Control. Siempre está arriba en el teclado. Pueden buscarla. Tenemos la tecla Shift. La tecla Shift, a diferencia de Control, lo que nos permite a nosotros es seleccionar con el teclado. Digas, yo presiono Shift y me muevo con las teclas de flujo, direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha, sin soltar Shift, y él me va seleccionando de manera automática, tanto filas, celdas como columnas, dependiendo de lo que yo desee. Tenemos dos trucos. Tenemos Shift y tenemos Control. Control para yo moverme de manera rápida dentro de mi rango de información. Y Shift para yo seleccionar de manera rápida dentro de mi rango de información. Todo con el teclado. Ahora bien, por sentido común, si Control me ayuda a moverme rápido y Shift a seleccionar rápido, si yo quisiera seleccionar todo rápido, ¿cómo yo podría hacerlo? Sí, efectivamente, como lo estás pensando. Presiono Control Shift, los dos juntos en el teclado, y sin soltarlo me muevo hacia abajo y hacia la derecha. Y automáticamente queda seleccionado todo. Siempre y cuando yo esté en
la primera fila de mi rango de información. Repito nuevamente, me coloco aquí arriba en la primera celda de mi rango de información y presiono Control Shift hacia abajo y hacia la derecha, o hacia la derecha y hacia abajo, y independientemente de la cantidad de información que tenga mi rango, 4.000, 5.000, 6.000 filas y 20 o 30 columnas, él va a seleccionar todo de manera automática. Luego que selecciono todo de manera automática, entonces procedo a colocarle los bordes. En el cuadro que se llama fuente, tengo todas esas opciones. Tengo la opción de bordes, la opción de relleno y la opción de cambiar el color de la fuente. Voy a darle un clic a bordes y fíjense, cuando le doy un clic a bordes en su pestañita, él me despliega diferentes opciones de bordes que yo puedo utilizar. La que voy a utilizar para esta práctica es todos los bordes, para que él aplique de manera automática todos los bordes a la tabla o al rango de información. Luego, ya que tengo mis bordes completos, voy a proceder a cambiarle el relleno o el color de la celda a mis encabezados. Como ya sé que con Control Shift yo puedo seleccionar de manera rápida, yo presiono Control Shift, le doy a la derecha, presiono en el teclado y fíjense cómo se selecciona rápidamente mi encabezado. A ese encabezado yo le voy a poner un color de relleno rojo. Miren cómo tengo aquí el relleno, el balde, la latica, y un color de letra blanco para que se destaque. Ahí ya tengo completo mi encabezado y ya mi estructura, mi informe, mi tabla, mi rango va tomando forma. Quedamos en que aún falta colocarle a ese rango de información un encabezado. ¿Qué encabezado le vamos a poner? Vamos a poner registro de datos de ventas 2021. Cuando coloco aquí el nombre, le doy Enter para que él lo asuma. Presiono Enter en el teclado y él lo asume. ¿Qué pasa cuando coloco este encabezado? Tomen en consideración algo. Aunque ese encabezado se vea completamente que me está asumiendo la columna A y la columna B, fíjense, columna A, columna B, realmente ese encabezado está escrito en la columna A. ¿Cómo yo me doy cuenta? Si me coloco en la celda y me voy a la barra de fórmulas, puedo observar que toda la información está en una sola celda. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo, por ejemplo, de este lado escribo enero, miren cómo se corta la información. Se corta la información. ¿Por qué? Porque automáticamente yo tengo datos dentro de la celda correspondiente a la otra columna. Él solamente se va a quedar con la información hasta donde cabe en la columna. Tenemos varias opciones y eso es lo que vamos a ver ahora. Yo voy a borrar enero dando un clic y presionando Delete en el teclado. Eso debería estar en el medio centralizado, pero como está en una sola celda, no se puede centralizar. Si yo doy, por ejemplo, como si fuera Microsoft Word, a centrar, entonces él simplemente se me va a colocar en el centro, pero de la celda. Yo lo quiero en el centro, pero de las 4 columnas o 4 encabezados que ya yo coloqué. ¿Cómo yo podría hacer eso? Hay una opción en Excel que se llama combinar y centrar, que como su nombre lo indica, combina celdas y centra el contenido dentro de esas celdas combinadas. Para yo poder utilizar esa opción, tengo que seleccionar la cantidad de celdas que yo quiero combinar. En este caso, como yo tengo 4 columnas o 4 encabezados, voy a seleccionar esas 4 celdas que corresponden a los 4 encabezados. Luego, un clic donde dice combinar y centrar en la barra, en el grupo de alineación, y él automáticamente me va a combinar las 4 en una sola celda y me va a centrar el contenido. Eso no quiere decir que el contenido tenga que estar centrado obligatoriamente. Si yo quiero cambiarle la alineación y ponerlo a la derecha o a la izquierda
o en el medio, puedo hacerlo sin problema. Aquí se nos olvidó a nosotros crear una columna. Esa columna es la columna de descripción que debe de ir entre producto y precio. ¿Cómo yo puedo insertar columnas y filas dentro de Excel? Ustedes tal vez se preguntarán, o a muchos le ha pasado, que lo que hacemos es borrar todo esto e ir creando las columnas hacia acá. Esta no es la opción. Para insertar columnas hay varias opciones, pero la opción que veremos en este curso de Excel básico es una de las más utilizadas y la más sencilla. Vamos a hacerlo con el clic primero. Yo me voy a colocar en el encabezado de la columna posterior de donde yo quiero insertar la fila. Dígase, como yo quiero que la fila esté entre productos y precio, perdón, la columna entre productos y precio, yo me voy a colocar en precio para que me la inserte antes. Siempre Excel inserta esa fila a la izquierda. Me coloco en precio, clic derecho, insertar. Y ahí él me inserta una columna a la izquierda de manera automática. Como vimos anteriormente, me coloco en la columna posterior a donde quiero insertar, clic derecho, insertar y él me inserta una columna. Eso es uno de los pasos. Puedo también con el teclado hacer lo mismo. Puedo darle control más con el teclado, control, tecla que nos va a servir bastante, y a la tecla de suma que está en el teclado numérico, al símbolo de más. Y ahí él me va a desplegar este cuadro de diálogo que te indica hacia dónde tú quieres insertar o qué tú quieres insertar. Toda una fila, toda una columna o una celda. En este caso, toda una columna, aceptar. Fíjense que siempre la inserta a la izquierda. Si seleccionamos la columna completa y presionamos control más, automáticamente él nos crea la columna a la izquierda. ¿Se fijaron qué fácil es? Para yo insertar una columna, puedo hacer un clic derecho en la columna posterior donde quiero insertar y presiono insertar. Clic derecho, insertar. O puedo seleccionar mi columna posterior a donde quiero insertar y presiono control más en el teclado y ahí también puedo insertar una columna. Esta columna se va a llamar descripción. Si nos fijamos, la columna descripción asumió el mismo tamaño que tenía el producto, pero es más pequeña. Nosotros la queremos más pequeña. ¿Cómo yo puedo entonces cambiar el tamaño de una columna o de una fila dentro de Excel? En la parte superior, entre cada una de las divisiones de las columnas, fíjense, hay una línea divisora, que es la que indica dónde inicia una columna y dónde termina. Esa línea divisora me permite a mí yo presionar el clic izquierdo y sin soltarlo, llevar hacia el tamaño deseado de esa columna. Es decir, si yo presiono aquí esa línea divisora, sin soltar el clic izquierdo, puedo ampliar la columna o puedo disminuir el tamaño de la columna. Puedo ponerla más amplia, ponerla más corta, dependiendo como yo desee. Hay una opción que se llama AutoFit o autoajuste, que si yo me coloco en la misma posición, el cursor me va a cambiar y se me va a poner como una crucecita con puntas hacia la derecha y hacia la izquierda. Si yo hago doble clic rápidamente en esta opción, miren cómo él se autoajusta al tamaño del texto de manera automática. ¿Qué acabamos de hacer? Estaba muy grande, me coloqué entre la división de las columnas que quiero ajustar y presioné doble clic. Y ahí él se autoajustó. Eso yo puedo hacerlo a cualquier columna que yo tenga para que asuma el tamaño real que debe llevar. Para las filas es básicamente lo mismo. Si quiero insertar una fila, clic derecho en la fila posterior a donde quiero insertarla. Por ejemplo, si quiero insertar carne de cerdo entre de res y pollo, me voy a
en la fila número 10, clic derecho, insertar, y él me la va a insertar siempre arriba. Carne de cerdo. Igual me funciona seleccionando la fila posterior y control más, y ahí él me va a insertar una fila en la parte superior de donde estoy seleccionando. Carne de cerdo. Si se entendió esa parte, entonces podemos proseguir. La descripción va a ser sencilla. Libra, 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 unidad, unidad, unidad. ¿Qué nos faltaría aquí? Solamente colocar el total. El total va a ser una fórmula. Trabajar con fórmulas lo vamos a ver en el próximo video, que ya iniciaremos la parte de fórmulas, cómo se estructuran las fórmulas y aspectos fundamentales que tenemos que conocer cuando estamos trabajando con fórmulas. Para trabajar con fórmulas, lo primero que haremos es el símbolo de igual, seleccionamos las celdas, colocamos el operador aritmético y presionamos Enter. Y ahí él automáticamente me completa el total general de cada una de esas ventas. Recuerden, esta parte la vamos a ver detalladamente y con algunas condiciones específicas que deben existir en el próximo video cuando estemos trabajando con las fórmulas. Así que no dejen de suscribirse. Nos vemos en el próximo video cuando estemos trabajando con las fórmulas.